Bien, chicos, 12:10. Bien, continuamos con la clase. Ok, entonces ya conocemos la estructura de lo que viene a ser el tejido epitelial, ya conocemos las funciones, ahora debemos aprender a clasificarlo, ¿no? Y para eso, pasamos por aquí, tenemos a la clasificación de ese tejido epitelial. Chicos, básicamente la clasificación del tejido epitelial son en dos, ¿bien? El llamado epitelio de revestimiento, aquel que va a recubrir diversas estructuras, diversos órganos, ¿bien? Y el llamado epitelio glandular, que está formado por las llamadas glándulas, que son epitelios que producen y liberan sustancias. En cuanto al epitelio de revestimiento, este se clasifica a su vez únicamente en dos. El llamado epitelio simple, ¿bien? Simple siempre y cuando solamente esté conformado por una sola capa de células, ¿bien? Una sola capa, un X. Y también tenemos al epitelio estratificado, cuando está formado por dos a más capas de células, ¿bien? La palabra estratificado viene del vocablo estratos, que significa capas. Entonces, si en las preguntas te colocan, tenemos un tipo de tejido en el cual ubicamos dos o tres capas de células, bien, unas sobre otras del mismo tipo, automáticamente, bueno, si son células epiteliales, automáticamente epitelio estratificado, bien. Si te indican que es una sola capa, una monocapa, ¿bien? O un solo tipo de, un solo pliegue de células, vas a clasificarlo como epitelio simple. Bien, es la gran diferencia entre ambos. Ahora, de acuerdo al tipo, a la forma de la célula, tenemos, por ejemplo, el simple plano, bien, formado por células que son planas, células aplanadas. Si estas células presentan una forma más cuadricular, si los lados son más parejos, vamos a encontrar al epitelio simple cúbico. ¿Bien? Pero si notamos que uno de los lados es más alargado y el otro, el superficial, es más corto, ahí estamos ubicando al epitelio simple cilíndrico. Bien, ejemplos de cada uno de ellos, yo siempre me ubico a nivel del riñón. El simple plano lo tenemos en la cápsula de Bowman, bien, rodeando al glomérulo. El simple cúbico lo vamos a tener a nivel de los tubos contorneados, bien, dentro del nefrón. Y el cilíndrico, el más sencillo de ubicar, es a nivel del epitelio digestivo. Bien, el epitelio intestinal, esas vellosidades intestinales que absorben los nutrientes, son células planas de tipo cilíndricas. Dentro del epitelio simple tenemos un caso especial, el llamado pseudoestratificado. Bien, este pertenece, por si acaso, al grupo de epitelios simples. Pseudo, como bien saben, significa falso, bien falso entre comillas, falsos estratos, falsas capas. Y es lo que asemeja este epitelio. No parece que tuviese una capa en sí, sino que fuesen dos o más, pero realmente es una. Vean, aquí está la membrana basal. Podemos notar cómo algunas células se ubican desde la membrana basal, pero únicamente llegan hasta la mitad de la capa, mientras que otras salen de la membrana basal hasta la parte superficial de la capa. Entonces, de verdad es una sola capa, pertenece al grupo de los simples, pero no es una capa bien formada. Bien de ahí el término pseudoestratificado. Y en ellos rápidamente se acuerdan a nivel de la garganta, la laringe y la tráquea. Bien, es donde lo ubicamos. En el caso del epitelio estratificado, el que está formado por varias capas, vamos a tener aquí, por ejemplo, epitelio estratificado de tipo plano, formado por células planas, capas y capas de células planas. ¿Bien? En este estratificado plano tenemos de tipo no queratinizado, cuando no hay presencia de queratina, como por ejemplo las células que están en la parte interna de nuestra mejilla. Tóquense la parte de la mejilla por dentro y van a ver que es suavecito, no hay presencia de queratina. Pero también tenemos el epitelio estratificado plano queratinizado. Dentro de las fosas, sí, por contacto tampoco, no está queratinizado, pero más que todo hay cartílago por ahí, ¿bien? En cambio, en la parte de la piel, la superficial o por afuera, puedes notar cierta rugosidad, cierta textura. Ahí tienes la presencia de queratina. De igual manera, pero no está representado, tenemos al epitelio estratificado cúbico, bien formado por células cúbicas, nada más. Estratificado plano, estratificado cúbico. Dentro del estratificado también tenemos un caso especial, ¿bien? El llamado epitelio polimorfo o epitelio de transición. Polimorfo porque cambia de forma, también pertenece a los estratos. O de transición porque transiciona de una forma a otra. Tal es el caso de las células epiteliales que tenemos en la parte interna de la vejiga.
Vean, cuando se va formando la orina y tu vejiga necesita almacenar mayor cantidad de orina, este epitelio se comprime, con lo cual el espacio aumenta y por lo tanto acumulas más orina. Y cuando vas al baño para facilitar la salida de orina, el epitelio se relaja, con lo cual el espacio se reduce y la orina sale más fluida. Bien, el epitelio polimorfo a nivel de la vejiga. Bien, es el único ejemplo en sí. Ok, entonces estos son epitelios de revestimiento. Van a recubrir diversas estructuras, diversos órganos. Por otro lado, tenemos al epitelio glandular. Y a muchos, quizás desde colegio, ya los han clasificado en tres, pero realmente solo son dos. Las glándulas de tipo exocrinas y las glándulas endocrinas. Las mixtas son un conjunto de ambas, cuando están presentes las dos en la misma estructura, en el mismo órgano. También en colegio les han dicho que las exocrinas liberan sustancias fuera del cuerpo, mientras que las endocrinas lo hacen dentro del cuerpo, lo cual no es correcto mencionar, porque si yo te digo bajo ese concepto y te pregunto, las sustancias estomacales, exocrino o endocrino, los jugos estomacales, ¿sería exocrino o endocrino? Si tú te quedas con el concepto de que glándulas exocrinas lo liberan fuera del cuerpo y las endocrinas dentro del cuerpo, te puedes equivocar. Bien, las exocrinas se caracterizan por liberar sustancias fuera de la célula a través de un conducto. Siempre hay presencia de un conducto. Y a través de ese conducto, es cierto, lo pueden hacer afuera del cuerpo, glándulas sudoríparas, las mucosas, lacrimales, las mamarias, o también lo pueden liberar en cavidades, como la cavidad bucal, las glándulas salivales, cavidad estomacal, las glándulas estomacales, la cavidad intestinal. Ahí tenemos al hígado que está liberando la bilis con la vesícula biliar, tenemos al páncreas liberando el jugo pancreático. Todos ellos son ejemplos de glándulas exocrinas. Hay presencia de un conducto, ¿bien? Y la sustancia se libera a cavidades o fuera del cuerpo. En cambio, en las glándulas endocrinas no hay presencia de conducto. Las sustancias se liberan directamente a torrente sanguíneo y se conocen como hormonas, como por ejemplo sobre el hígado, bien tenemos a las glándulas suprarrenales, liberando los corticoides, liberando la adrenalina. Bien. En el caso de lo que viene a ser el páncreas, este se considera un órgano glándula mixta porque presenta de ambos tipos. Tiene glándulas exocrinas que liberan sustancias a cavidades, en este caso a la cavidad intestinal. Lo hacen a través de un conducto. Pregunta general, ¿cómo se llama el conducto que sale del páncreas y se conecta con el duodeno? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, lo vamos a ver en el sistema digestivo, el conducto de Wirsung. ¿Bien? Entonces, aquí liberan estas sustancias para poder ayudar a degradar azúcares, degradar proteínas. Pero el páncreas también presenta glándulas endocrinas, los islotes de Langerhans, los cuales producen y liberan hormonas directamente a sangre. Hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina. Bien, entonces se considera glándula mixta en sí. Otro ejemplo de un órgano mixto también es el estómago, porque el estómago también produce una hormona conocida como la gastrina, pero también a su vez libera sustancias a la cavidad estomacal, como por ejemplo las sustancias peptídicas, el factor intrínseco de Castle, entre otras. Bien. Entonces, chicos, son los dos tipos de epitelio que vamos a encontrar, de revestimiento recubriendo órganos, recubriendo estructuras, y glandular, produciendo sustancias y liberándolas, a través de un conducto exocrino, directamente a torrente sanguíneo, endocrino, y si tiene de ambos, mixtos. ¿Bien? Ok, pasamos ahora a lo que viene a ser tejido conectivo. Lo más llamativo que vamos a encontrar en el tejido conectivo es que las células, ¿bien? Aparte de que provienen del mesodermo, por si acaso, estas células producen abundante matriz extracelular. Liberan una gran cantidad de sustancias fuera de ellas, y estas sustancias se le conoce con el nombre de fibras. Bien. Van a liberar las fibras llamadas colágenas, que lo vamos a representar con la letra C, las cuales no son elásticas, resisten bastante la atracción. Cuando tú intentas separarlas o jalarlas, son muy resistentes, muy distintas de las fibras elásticas que están hechas con una proteína llamada elastina. Bien, las cuales sí son completamente elásticas y pueden resistir al estiramiento, perdón, pueden facilitar el estiramiento. Y también tenemos a las fibras reticulares, que son fibras colágenas, pero más chiquitas. Bien, estas no las vamos a volver a mencionar.
Todas ellas están fuera de las células. Por ejemplo, aquí está un fibroblasto, una célula encargada de producir fibras, y por aquí están fibras de colágeno, bien, colágeno grueso, fibras elásticas, elastina ahí presente, y fibras reticulares, el colágeno delgado, junto con el resto de células. Aquí abajo vemos la representación del tejido conectivo en sí. Entonces, número uno, presenta abundante matriz extracelular, libera una gran cantidad de fibras. Número dos, el tejido conectivo, bien, presenta distintos, una gran variedad de células. Para eso, chicos, voy a borrar esta imagen aquí de rosadito, bien, es una fotografía nada más, para colocarles cierta terminología que les va a ayudar a reconocer qué tipo de células se trata y qué es lo que realiza. Bien, veamos. Nosotros en esta parte vamos a encontrar palabras como, por ejemplo, sufijos, el llamado blasto. Cuando encuentren la palabra blasto, van a pensar lo siguiente. ¿Bien? Es una célula joven que forma algo. ¿Y qué va a formar? Lo que le acompaña a la palabra. Bien, también podemos encontrar la palabra cito, que ya es una célula madura en sí. También, por ejemplo, vamos a encontrar textos o palabras referentes al cartílago. En este caso, por ejemplo, se usa el prefijo condro. Bien, condro es cartílago. De ahí viene, por ejemplo, los peces cartilaginosos, condrictios, bien condroictios, peces de cartílago. O, por ejemplo, la palabra osteo u óseo, bien, los osteoictios, que hace referencia a los huesos, bien. Entonces, muy atento con este juego de palabras que nos va a ayudar a identificar a las células y las funciones que realiza. ¿Bien? Por ejemplo, vamos por aquí. Dentro de los tipos de células que encontramos en el tejido conectivo, tenemos células propias. Profe, ¿qué se refiere con propias? Son células que van a formar parte de un tejido y se quedan ahí. Bien, pero también tenemos células libres, las cuales son parte de un tejido, pero están rondando por todo nuestro cuerpo, básicamente tejido sanguíneo. En las células propias del tejido conectivo tenemos aquí al condroblasto. Pregunta, ¿qué hace el condroblasto, chicos? Les coloco nuevamente ahí la tabla. Si nos dicen un condroblasto, ¿qué hace un condroblasto o qué es un condroblasto? Es una célula joven que va a formar cartílagos. Así es, va a formar el cartílago, libera fibras para componer el cartílago. Y una vez que lo ha liberado, se convierte en un condrocito, ya una célula madura del tejido cartilaginoso. Aquí tenemos un adipocito, una célula madura del tejido adiposo, ¿bien? Que presenta almacenes de grasa. Si nos dicen fibroblasto, ¿qué se entiende por eso? ¿Qué sería un fibroblasto? Usan los sufijos, usan los prefijos. Fibroblasto, una célula joven que forma fibras. Así es, por eso acá está presente aquí el fibroblasto, liberando gran cantidad de estas fibras. Luego encontramos dos tipos de células muy peculiares, las llamadas mesoteliales y endoteliales, que se los coloco por aquí porque tampoco lo vamos a volver a ver. Las células mesotelial van a formar al mesotelio. Profe, ¿qué cosa es eso? La pleura y el peritoneo. Quizás alguno ha escuchado el término peritonitis. Bien, profe, tengo un vecino o un familiar que le dio apendicitis y luego hizo peritonitis. ¿Qué pasó? Su apéndice se inflamó tanto que reventó dentro del abdomen. Ese abdomen no está libre, por así decirlo, sino que los órganos están contenidos en una membrana llamada peritoneo. Al reventarse este apéndice, las bacterias infectaron el peritoneo y este se inflama. Ahí le agregas el sufijo itis, que significa inflamación, peritonitis. Y entonces el peritoneo es la membrana que rodea la parte del tórax, pero la parte baja, bien la zona del abdomen. La pleuria es la membrana que rodea la caja torácica, la parte de arriba, bien, y va a rodear tanto a los pulmones como al corazón. Y todo eso surge a partir del tejido mesotelial. Las otras células endoteliales, bien, van a formar lo que viene a ser la parte interna de los vasos conductores, venas y arterias. ¿Bien? Toda esa parte que reviste la parte interna de los vasos conductores se conoce como el endotelio. Ahí están las células endoteliales. ¿Bien?
Se lo menciono por aquí porque no lo vamos a volver a ver, simplemente para que quede. Por aquí ya por último tenemos al osteoblasto, célula joven que se encarga de formar tejido óseo. Y una vez que ya está formado, se convierte en un osteocito, una célula madura del tejido óseo. Bien. En cuanto a las células conjuntivas libres, estas que van a estar viajando por todo nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo, son básicamente las células que tú conoces como parte de la sangre. Tenemos a los linfocitos B, los linfocitos T, a los monocitos que se vuelven macrófagos, ¿bien? Tenemos a las células cebadas o también llamadas mastocitos, los megacariocitos que van a formar plaquetas, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, células de defensa y por supuesto los eritrocitos. Bien, chicos, esto es simplemente conocerlos por nombre. Ya cuando hablemos de sistema inmune van a conocer la función que realizan cada uno de ellos. Bien, por ahora es de manera introductoria. Ok, entonces chicos, esto viene a ser la parte inicial del tejido conectivo. Al formar parte del mesodermo, el tejido conectivo dentro de las principales funciones es un tejido de relleno. Bien, va a tratar de rellenar los espacios que han sido formados por las otras dos capas embrionarias, entre el tubo digestivo y la parte superficial. Y de acuerdo a eso también lo vamos a clasificar. Vean. Tenemos el tejido conectivo de tipo embrionario, únicamente presente en los embriones. Una vez que el embrión es dado a luz, bien, este tejido embrionario va desapareciendo y va siendo reemplazado por otros tejidos. ¿Ok? Únicamente en los embriones. Y tenemos al tejido mesenquimatoso presente directamente en el embrión, ¿bien? El cual viene a ser células que están dentro de una sustancia amorfa, ¿bien? Una sustancia amorfa tipo gel. Y tenemos al tejido mucoso, el cual no está en el embrión, sino que se ubica a nivel del cordón umbilical. Y es lo mismo, células en esta sustancia amorfa tipo gel, la cual se considera, también se le conoce con el nombre de la jalea o gelatina de Wharton. ¿Bien? Entonces, únicamente tejido conectivo embrionario a nivel de embriones, el mesenquimatoso formando el propio embrión y el mucoso a nivel del cordón umbilical. Después tenemos al tejido conectivo propiamente dicho, el que es parte del relleno. Y aquí ubicamos al tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo se caracteriza por estar formado por un número, coloco una flecha, de fibras colágenas y con el mismo número o de manera similar de fibras elásticas. Bien, tiene tanto fibras colágenas como fibras elásticas. ¿Dónde lo ubicamos? Por ejemplo, a nivel de la dermis superficial. Por eso que nuestra piel puede estirarse ligeramente, pero luego ya también resiste al resto del estiramiento. Bien, tiene cierta, digamos, cierta elasticidad por la presencia de ambas fibras. En cambio, chicos, ¿han tocado la piel de sus abuelitos o abuelitas? ¿Han tocado su bracito, su cara? ¿Han visto qué tan flexible es? Se estira bastante, bastante suavecito. ¿Bien? ¿Por qué? A cierta edad, ya cuando llegamos a ser adultos mayores, la producción de fibras colágenas disminuye, ya no es tan fácil poder formarlas y únicamente te quedan fibras elásticas. Por eso que a medida que va pasando el tiempo, la cara, por ejemplo, toda la piel va empezando a colgar, porque ya no hay fibras colágenas que resistan a esa elasticidad y únicamente te quedan las elásticas. E incluso hay personas, por ejemplo, que no fabrican correctamente las fibras colágenas y la piel se les estira, sacan un pliegue del cuello, se tapan hasta la cara o el brazo también se lo estiran, bueno, a longitudes que una persona normal no puede. Bien. Muchas personas consumen lo que viene a ser colágeno o directamente proteína, pero ya a cierta edad también es muy difícil que tu propio cuerpo lo fabrique. De ahí también que algunos tratamientos de belleza incluyan inyecciones directas de colágeno para brindarle firmeza, sobre todo al rostro. Consumo de colágeno. Bien, mantenerse bastante activos para que tus proteínas, bueno, sobre todo tus células, estén produciendo este tipo de proteínas. Recordad que por más que consumas proteínas, estas no se acumulan, sino funcionan de la siguiente manera. Día a día tú vas perdiendo proteínas, bien, pero tienes un tope máximo. Entonces, si yo consumo bastante, lo que voy perdiendo se rellena y el resto se va. Bien. Entonces, si nosotros mantenemos ese consumo de proteínas, es más sencillo que sea reemplazada la que se va perdiendo. No pienses que yo, profe, voy a consumir una gran cantidad de proteínas. No, no, no. El exceso tu cuerpo lo bota, no lo necesita. Y vas a tener una orina cargada, vas a tener un olor más fuerte, bien, por estas proteínas no usadas. Pero si te das cuenta, los ancianos ya no consumen muchas carnes, sobre todo, tienden a consumir más azúcares.
Bien, les cuesta bastante comer su pancito, tomar sus lonchecitos, en lugar de estar consumiendo carne de pollo, de pescado, de res. Es ahí donde ya empiezan las deficiencias proteicas. De ahí que los suplementos que le dan, principalmente, ¿qué es? 55 o 60% proteína. Bien, cuidan a los ancianos. Ok, entonces eso es el tejido conectivo laxo, bien presente en la dermis superficial. Si nosotros ubicamos un poquito más adentro en la dermis profunda, vamos a encontrar tejido conectivo denso de tipo irregular, o si nos ubicamos a nivel de tendones y ligamentos, encontramos también tejido conectivo denso de tipo regular. ¿Por qué se llama denso? Porque abunda, le pongo dos flechitas, una gran cantidad de fibras colágenas. Es un tejido muy resistente a ser estirado. Bien. Cuando tú, por ejemplo, coges la piel un poco más adentro e intentas jalarlo, ya no se estira tanto. Tal vez has visto personas que se ponen ganchos o garfios en la espalda y se cuelgan de su espalda, de la piel, porque esos ganchos acaban de coger tejido conectivo denso. Si cogen el tejido conectivo laxo, se estira y se rompe. Bien, pueden generarse heridas. En cambio, al coger tejido conectivo denso, ese tejido con las abundantes fibras resiste su propio peso. Bien, entonces, el irregular presente en la dermis profunda. ¿Por qué irregular? Porque todas las fibras presentan diversas formas, no hay un orden en sí. En cambio, el tejido conectivo denso regular, las fibras están ordenadas, presentes en tendones, en ligamentos. ¿Y para qué sirve? Para brindar mayor fuerza, mayor agarre. Por ejemplo, si tú colocas tu mano en posición de reposo, no haces fuerza para nada, y presionas la línea que está pasando por el medio de la muñeca, esto es un tendón o un ligamento, no sé cuál, pero vas a notar que tus dedos se cierran, ligeramente se cierran, se contraen por la misma presión. Profe, entonces para yo coger algo con fuerza, no solamente son los músculos, no. Los tendones y ligamentos ayudan a generar mayor fuerza. Si alguna vez te has estirado o te has roto una de estas estructuras e intentas coger una taza, no tienes la fuerza suficiente para poder hacerlo. ¿Bien? Entonces, muy importante la presencia de colágeno en nuestra dieta. Por último, tenemos el tejido conectivo elástico, y su propio nombre lo indica, que es lo que más abunda, fibras elásticas. Estos le brindan una característica muy elástica a la zona donde se encuentran. ¿Y dónde encontramos principalmente tejido conectivo elástico? En las arterias. Ustedes cuando van a recibir una vacuna o una dosis, por ejemplo, te van a poner una intravenosa, se llama así porque la conectan directamente a la vena. La vena no tiene mucho tejido conectivo. No te lo colocan en la arteria, ¿por qué? Pinchar una arteria solamente lo hace un profesional. Cuando tienes aquí la arteria e intentas meter una aguja, gracias al tejido conectivo elástico, es como pinchar un jeve, este se estira. La arteria poco a poco va cediendo, pero llega un punto en que regresa con fuerza y la aguja lo atraviesa y acabas de perforar una arteria y eso es muy peligroso. Bien, solamente personas expertas lo van a realizar. ¿Ok? Entonces, este es el tejido conectivo propiamente dicho, el relleno que vamos a presentar en diversos tejidos. ¿Bien? Acuérdense que la cantidad o la proporción de fibras le brindan las características. Vamos ahora al tejido conectivo especializado, aquel que ha desarrollado otro tipo de tejidos, entre comillas, bien, subtejidos, por así decirlo. Tenemos al tejido adiposo. Chicos, me dan un minuto, por favor, para quitarle todas estas animaciones, porque si no, vamos a tener problemas a cada momento. A ver. El tejido adiposo se forma a partir de unas células conocidas como, no son adipoblastos por si acaso, sino se conocen como lipoblastos. Los lipoblastos son los primeros que van a formar o van a empezar a rellenar en la parte de la grasita y luego se convierten en adipocitos. ¿Bien? Ya una célula madura que va a almacenar grasa en su interior. Esa grasa que se va almacenando puede hacerlo dentro de una sola gotita o un solo lóculo, o pueden ser en varias gotitas o varios lóculos. De ahí también que se le conoce al tejido adiposo blanco, el de una sola gota, como unilocular, y al tejido adiposo, bien pardo o marrón, como el multilocular. ¿Bien? Unilocular, multilocular. Ahí está.
¿Y cuál es la diferencia entre ambos? El aprovechamiento que le podemos dar. Cuando es una sola gota de grasa, es un poco más complicado poder aprovecharlo y enviarlo al ciclo de Krebs para producir ATP. En cambio, cuando son varias gotitas, son tan chiquitas que es mucho más fácil poder aprovecharlo. Bien, y eso se diferencia también en las zonas donde lo vamos a formar y las personas que lo pueden formar. Por ejemplo, el tejido adiposo blanco es muy común en todos nosotros. Gracias a la pandemia, al sedentarismo, hemos desarrollado gran cantidad de este tipo de grasa que está presente justo entre la piel y el músculo. Bien, esa grasa que forma la pancita y que te cuesta mucho poder reducirla por más que haces ejercicio, sales a correr, ves que recién a los 4 o 5 meses ya notas algunos efectos. Bien, es una grasa muy difícil de aprovechar. En cambio, la multilocular, el tejido adiposo pardo o marrón, es más rápido su aprovechamiento y está presente principalmente en recién nacidos. Estos gastan una gran cantidad de energía para seguir creciendo y también presente en deportistas calificados, ¿bien? Y en zonas específicas. Por ejemplo, ustedes han escuchado o conocen a Usain Bolt, bien, un corredor, el que ha roto los récords olímpicos. Esta persona desarrolla tejido adiposo pardo o marrón a nivel de piernas para que sus células musculares puedan aprovechar la grasa, enviarlo al ciclo de Krebs y producir gran cantidad de ATP. Bien, igual por ejemplo como Michael Phelps, el nadador, también a nivel de brazos, a nivel de piernas. Entonces, este tejido multilocular no está muy presente en todos. Tiene que ser una persona realmente que haga deportes de tipo calificado, el cual ya puede desarrollar parte. Profe, entonces el señor Usain Bolt no tiene tejido adiposo blanco, lo tiene, pero en el resto del cuerpo, en zonas donde no es muy necesario un gasto energético alto. Bien. Ahora, ¿qué funciones cumple el tejido adiposo dentro de nuestro cuerpo? Como ya he ido mencionando algunas, primera función, relleno. Bien, va a formar el relleno entre diversos espacios. Siempre hay grasa por todos lados. Grasa entre tu piel y el músculo, esa que te forma la pancita, la que te forma los pliegues, pero también tenemos grasa de manera interna, recubriendo las vísceras, porque ella actúa a manera de protección. Bien, los órganos están rodeaditos de unas capas de grasas para que al momento que tú te mueves, estas no sufran mucho con los golpes. También funciona como reserva energética. Los lípidos pueden ingresar directamente al ciclo de Krebs y eso lo vamos a explicar creo que la siguiente semana cuando veamos respiración. Bien. También gracias a los lípidos nosotros no nos enfriamos porque son termoaislantes. ¿Bien? Nosotros, por ejemplo, ¿a qué temperatura estamos, chicos? Creo que hoy día estamos un poquito más cálidos, unos 17, 18 grados, pero nuestro cuerpo está a 36.6.7. De forma normal, por termodinámica, deberíamos estar perdiendo calor a cada rato. Deberíamos igualarnos con el ambiente, pero gracias a que tenemos una capa de lípidos, bien de estos adipocitos, rodeando todo el cuerpo, estamos aislados térmicamente del resto. Bien, entonces cumple con estas cuatro funciones: relleno, protección, reserva y termoaislante. Luego tenemos al tejido cartilaginoso. Recordar, la palabrita que vamos a usar para describir cartílago es condro o condrio. Bien, condro. Cuando ustedes, por ejemplo, han comido su patita de pollo, han comido su piernita de pollo o el pechito de pollo, han notado que estas zonas de los bordes de los huesos están hechos de cartílago, bien, un cartílago blanquecino. Pero quizás si en algún momento les ha tocado un pollo medio crudo, habrán notado que hay una membrana que recubre a este cartílago. O o en el caso del pechito del pollo, también hay una membranita que le pueden sacar. Bien, si hoy día van a cocinar pollo, piden a su mamá que todavía lo tenga crudo, van a la cocina y retiran esa membranita que rodea el cartílago. Esa membrana se conoce como pericondrio. Peri, de perímetro, alrededor de algo, condrio de cartílago, alrededor del cartílago. Profe, ¿y de qué se encarga? Perdón, chicos, un minuto. El cartílago como tejido no presenta vasos conductores, entonces el pericondrio se encarga de nutrir al cartílago. Bien, por debajo de esto vamos a encontrar a los condroblastos, células jóvenes que van a formar cartílago. Estos condroblastos, una vez que han formado el cartílago, se almacenan bajo la forma de condrocitos, células maduras del tejido cartilaginoso. La zona donde se almacenan se conoce como condroplastos o también llamados condroceles.
llamadas lagunas, que están por aquí. Condroplastos o condroceles. ¿Y por qué los condrocitos están presentes ahí? Van a esperar una de dos, o que crezcas o que te rompas algo. Bien, supongamos que caíste mal de la bicicleta, te rompiste la quijada, te rompiste la nariz. Frente a esa apertura de cartílago, los condrocitos regresan a la forma de condroblastos, reparan la herida, rellenan el cartílago faltante y otra vez se almacenan bajo la forma de condrocitos. Bien, cuando una persona ha sufrido una ruptura de nariz y esta no es posicionada correctamente, porque hasta yeso le ponen, los condroblastos pueden rellenarlo de manera errónea. Por ejemplo, te quedó chueca, se llenó el espacio, así va a quedar, porque ya ha sido llenado, bien, ya fue reparado dicho cartílago. ¿Ok? Entonces, chicos, aquí vemos el pericondrio, la membrana que rodea el cartílago se encarga de nutrirlo, los condroblastos, células formadoras de cartílago, y una vez que está formado, se vuelven en la forma de condrocitos, células maduras, bien, del tejido cartilaginoso. Los tipos de cartílagos que vamos a ver en nuestro cuerpo, por ejemplo, son el llamado cartílago hialino, que es un cartílago blanquecino, bien, ligeramente endurecido, que está presente en el borde de los huesos, está formando lo que viene a ser la nariz, parte del mentón, y se caracteriza por presentar fibras colágenas, bien, no es muy elástico, que digamos. Pero por otro lado tenemos al cartílago elástico, el cual presenta fibras elásticas. Gracias a eso, este cartílago se puede estirar, incluso se puede expandir. Ustedes han visto, por ejemplo, a nivel del pabellón auricular, bien esa la bolita de la oreja, que algunas personas se las perforan y colocan expansores y poco a poco van agrandándolo. También las señoritas saben que al momento que van a perforar una oreja, si lo han perforado correctamente, esta no sangra mucho porque únicamente vas a atravesar cartílago. Por eso que también lo aplican las perforaciones a nivel de la nariz y tampoco tiende a sangrar mucho. Si te empieza a sangrar es porque has atravesado una venita o un vasito sanguíneo muy importante, bien, y no te lo han hecho correctamente. Luego tenemos al cartílago fibroso. Este cartílago fibroso se caracteriza por presentar abundantes fibras, una gran cantidad, te coloco hasta 3 flechas, fibras colágenas. El cartílago fibroso únicamente está presente entre los discos intervertebrales. Bien, entre vértebra y vértebra hay un disco de cartílago que soporta la presión de ambas. Por eso la necesidad de tener abundante colágeno. Pero ¿qué pasa con tus abuelitos? Ya no pueden producir suficiente colágeno. Este se va desgastando y entre vértebra y vértebra genera una presión que incluso estimula dolor porque ahí pasa la médula, pasan terminaciones nerviosas. Entonces los abuelitos poco a poco se van agachando, se van jorobando para disminuir la presión en su columna. Y también has notado que tus abuelitos cada año son más y más bajitos, así estén derechitos, porque las vértebras están más y más juntas entre ellas. Bien, este cartílago fibroso se va desgastando con el tiempo, bueno, ya en edades avanzadas. Ahora, otra peculiaridad del cartílago fibroso, es el único tipo de cartílago que no presenta pericondrio, no tiene la presencia de pericondrio. Bien, ok, entonces esto vendría a ser cartílago, tejido cartilaginoso. Me olvidaba. Dentro de las funciones, sostén mecánico, bien, ayuda a sostenernos mecánicamente el soporte corporal y también función protectora. Bien, va a proteger ciertas zonas, como por ejemplo las costillas blandas, la parte de la nariz y también los discos vertebrales. Luego pasamos al llamado tejido óseo. Y aquí vamos a empezar con la parte de las funciones. ¿De qué se encarga el tejido óseo? Número uno, protección. Va a proteger únicamente 3 zonas de tu cuerpo. Bien, en 3 zonas únicamente actúa como protección. A nivel del cráneo, protegiendo al encéfalo. A nivel de la columna, bien, los discos óseos, las vértebras. Y también a nivel de las costillas, protegiendo los pulmones, protegiendo el corazón. Son las 3 zonas donde actúa de manera protectora. Bien. También permite lo que viene a ser la locomoción gracias a los huesos largos. ¿Se acuerdan la película de Harry Potter? Cuando se cayó de su escoba y se rompió el brazo. Bien, vino el profesor Lockhart, le quitó el hueso y ese brazo quedó como si fuese un molusco. Bien, imagínense ustedes sin la presencia de huesos, poder desplazarse, poder moverse, sería muy complicado. Entonces facilita la locomoción.
Los huesos también actúan como reserva, reserva de minerales, minerales cálcicos, minerales de magnesio, que luego cuando son transportados por sangre pueden activar a los músculos, pueden activar a las neuronas. También permiten algo muy esencial, lo que viene a ser el sostén mecánico mismo. Gracias a los huesos, nosotros podemos mantenernos en diversas posiciones, cosa que un organismo sin hueso, los llamados invertebrados, un molusco o un pulpo, le tomaría más esfuerzo. Bien, entonces son las cuatro funciones que realiza nuestro tejido conectivo de tipo óseo. Cuando ustedes han comido su patita de pollo, bien, compraron su alita bróster en la tía Veneno, muchos quedan con hambre e incluso empiezan a romper el hueso, lo parten fácilmente y vas a notar que la parte interna del hueso es bastante rico porque has llegado a la médula, bien, donde se produce el tejido sanguíneo que vamos a ver a continuación, pero también has notado que presenta diversas formas dentro del hueso, una parte más porosa que se le conoce como el hueso esponjoso y una parte más compacta, el hueso compacto, es decir, menos poroso. La parte compacta está formado por estructuras concéntricas, son círculos que van hacia un centro, llamadas ostionas. ¿Bien? Al centro de cada ostiona vamos a ubicar al conducto de Havers o canal javeriano. ¿Bien? A través del conducto de Havers van a circular vasos sanguíneos. Rodeando al conducto de Havers encontramos a las laminillas óseas. Y conectando estas laminillas óseas, vean por aquí, bien, estas líneas grises, encontramos a los canalículos, bien, los canales pequeños, canalículos óseos. Entre las laminillas óseas hay unas pequeñas lagunas, unos pequeños espacios donde encontramos a los osteocitos. Pero ojo, estas zonas donde se almacenan los osteocitos, al igual que teníamos en el tejido cartilaginoso, las zonas donde se almacenaban los condrocitos eran los condroplastos o condroceles. Aquí, las zonas donde se almacenan los osteocitos tienden a ser los osteoplastos o también llamados osteoceles. ¿Bien? Profe, ¿y por qué se almacenan ahí? ¿Qué crees? Porque van a esperar lo mismo que el cartílago, a que crezcas o a que te rompas algo. Vamos por lo segundo, te acabas de fracturar un hueso. Bien, los osteocitos que están ahí acumulados van a regresar a la forma de osteoblasto, célula joven que forma algo, en este caso forma al tejido óseo. Estos osteoblastos van a liberar las fibras, bien, para poder empezar a formar el tejido óseo. Pero, profe, si liberan esas fibras, ¿qué diferencia hay con que formen cartílago? Si son lo mismo, fibras colágenas, fibras elásticas. La diferencia radica en que los osteoblastos, aparte de liberar las fibras, van a liberar una sustancia conocida como osteocalcina. La osteocalcina es un compuesto, perdón, es un compuesto que va a permitir que las fibras empiecen a capturar bien carbonatos de calcio, fosfatos cálcicos, capturan minerales, lo cual va a permitir que se endurezca fuertemente. Entonces, te rompiste el hueso, te fracturaste una fisura por aquí, los osteocitos se activaron, regresaron a la forma de osteoblastos, empezaron a liberar las fibras, liberaron la osteocalcina y todo esto empezó a repararse. Pero ojo, estas fibras, al momento que se van a endurecer, lo van a hacer con un exceso. Va a haber un poquito más de hueso formado. Ya los osteoblastos dejan de trabajar y regresan a la forma de osteocitos. Este exceso no puede estar presente en el hueso, ya que genera presión con el músculo, presión con el nervio y puede generar mayor molestia. Entonces, frente a eso, interviene un último tipo de células conocidas como osteoclastos. Estos osteoclastos van a la zona de reparación y todo el exceso lo empiezan a degradar. Y poco a poco van dándole nuevamente la forma anterior, bien que tenía el hueso. No llega a ser exacto, pero por lo menos ya no puede generar molestias. De esa manera participan las células del tejido óseo. Bien, ahora, a nivel del tejido óseo, cuando ustedes también han comido un pollo medio crudo, han encontrado también una membrana que recubre, sobre todo se encuentra a nivel de la piernita. Bien, cuando vayan a pedir un pollo a la brasa y está medio crudito, a nivel de la pierna van a ver una membrana y cuando retiran la membrana ven vasos sanguíneos en esa membrana. Si en el cartílago, la membrana que rodeaba el cartílago se llamaba pericondrio, ¿cómo se llamará la membrana que rodea al hueso? En el cartílago se llama pericondrio. En el hueso,
periósteo, correcto. Y aquí está, solamente que en inglés. El periósteo. Bien, esta membrana rodea el hueso y lo nutre en la parte más externa. ¿Ok? Bien, chicos, entonces esto es lo referente a tejido óseo. Y ya vamos con la última parte del tejido conectivo especializado, el llamado tejido sanguíneo. Supongamos que vas a hacer una donación de sangre, vas al hospital, te sacan una muestra de sangre, se ve todo rojito, pero previo a eso, para poder aprovechar únicamente a los glóbulos rojos, van a mandarlo a una centrífuga, van a empezar a darle vueltas a tu sangre, a 1000, 2000 revoluciones por minuto. ¿Bien? Esto va a permitir que se separe de acuerdo al peso. Lo más pesado al fondo, lo más liviano se queda arriba. Y vas a notar que tu sangre se separa en tres capas. La capa superficial se conoce como plasma sanguíneo. Es una capa completamente líquida, libre de células, donde vamos a encontrar que el principal compuesto viene a ser el agua, junto con algunos nutrientes como vienen a ser proteínas, azúcares, bien, algunos lípidos, y también la presencia de iones, bien, iones de calcio, magnesio, entre otros. Por debajo de este plasma encontramos una zona, una capita delgada, donde están los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, las plaquetas debemos recordar que no son células, son derivados celulares, son producidos por una célula. ¿Quién las produce? Una célula llamada megacariocito. Bien, produce estas plaquetas porque cuando ocurre una herida, las plaquetas se activan y van a activar la cascada de coagulación, van a formar un coágulo que tape la herida y se pueda reparar dicho tejido. En el caso de los llamados glóbulos blancos, son células que participan en la defensa y tenemos de dos tipos. Por un lado están los llamados granulocitos, aquellos que tienen gránulos en su interior, ¿bien? Y por otro lado están los agranulocitos, aquellos que no presentan gránulos en su interior. En el caso de los granulocitos, vamos a encontrar por aquí a los llamados neutrófilos, los cuales son muy abundantes, son nuestra primera línea de defensa celular, ¿bien? Van a atacar de todo, virus, bacteria, protozoo, hongo, lo que sea. También tenemos a los eosinófilos, bien, los cuales se especializan principalmente en defendernos contra parásitos, bien, parásitos pequeños como protozoos o parásitos grandes como helmintos, bien, cuando has consumido gusanos, has consumido tenias, ahí empiezan los eosinófilos a multiplicarse. Por último, tenemos a los basófilos, los cuales no se sabe exactamente lo que hacen, pero participan en la línea de defensa, atrayendo a otras células de defensa. Bien, estos tres son los granulocitos, tienen gran cantidad de gránulos en su interior. Profe, ¿gránulos de qué? Histaminas. Bien, sustancias que producen inflamación. Por otro lado, tenemos a los agranulocitos, no tienen granos en su interior. Y tenemos al monocito, también conocido como macrófago. Bien, monocito cuando viaja en torrente sanguíneo, macrófago cuando sale hacia un tejido. También ubicamos a los linfocitos, la segunda línea de defensa celular. Linfocito de tipo T formado en el timo, linfocito de tipo B formado en el vaso, un órgano en forma de bolita por debajo del estómago. Bien. Entonces, eso los ubicamos en esta segunda capa. Y en la última capa tenemos a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a presentar una forma bicóncava, ¿bien? Así, curva por aquí, curva por aquí. Estos glóbulos rojos también son conocidos con el nombre de eritrocitos. Eritro es rojo, por si acaso en biología. Eritrocitos, y también se le conoce con el nombre de hematíes. Las características que presentan estos glóbulos rojos depende de las funciones que realicen. ¿Y qué funciones realizan? Transporte, transporte de gases, transporte de nutrientes. Y para eso los glóbulos rojos, número uno, para transportar gases, necesitan que estos glóbulos rojos no tengan mitocondrias, ¿bien? Porque si tuviesen mitocondrias, empezarían a gastar el oxígeno que van transportando. Entonces el glóbulo rojo carece de mitocondrias. Número dos, para transportar nutrientes. Al igual que las células del floema, los glóbulos rojos tampoco presentan núcleo, ya que si tuviesen núcleo, empezarían a fabricar sus propias proteínas, lo cual no haría muy efectivo el transporte de nutrientes porque se los empiezan a consumir. Bien, entonces recordar eso, los glóbulos rojos no tienen núcleo, no tienen mitocondrias para ser excelentes transportadores de gases y nutrientes. Bien. Ok, chicos, entonces esto sería la última parte de tejido conectivo. Bien. Ahora pasamos a lo que viene a ser tejido muscular.
El tejido muscular se caracteriza por presentar una única cualidad, una única propiedad, la contractibilidad. El tejido muscular únicamente se contrae, no empuja, no estira. Bien, por ejemplo, si yo quiero cerrar mi mano, los músculos de la palma se contraen. Si yo quiero abrir mi mano, los músculos de la palma ya no hacen nada. Son los músculos que están por detrás los que se contraen y permiten que la mano se abra. Igual ocurre cuando quiero doblar mi brazo. Si quiero cerrarlo, todos los músculos de la zona de acá se contraen. Si quiero abrirlo, todos los músculos de la zona de atrás se contraen. Es la única cualidad que tiene el tejido muscular, la contractibilidad. Cuando analizamos al tejido muscular, estas se acumulan, se forman por fibras, en fibras parejas alargadas, las cuales están formadas también por células alargadas, en cuyo interior vamos a encontrar filamentos. Vean, los llamados miofilamentos. Mio es el prefijo para músculo. Estos miofilamentos están formados por miofibrillas, y aquí vamos a encontrar a la unidad básica de las células musculares, los llamados sarcómeros. Bien. Los sarcómeros están formados por dos proteínas contráctiles, la actina y la miosina. Para que ambas proteínas puedan contraerse correctamente, a nivel del músculo tiene que haber una acción, bien por parte del calcio, el magnesio y ATP. De faltar alguno de ellos, el músculo no puede contraerse correctamente. De ahí la importancia de la presencia de calcio en sangre para que los músculos tengan disponibilidad de ellos. Bien, calcio, magnesio y ATP y permite, vean, las fibras de actina que están de color azul, bien, están entrecruzadas con las fibras de miosina, pero todavía no se contrae. Cuando llega el impulso nervioso, ambas se superponen una sobre otra, bien, actina sobre miosina, así, y el músculo se acaba de contraer. Para que se estiren, no se empujan, esperan que otros músculos se contraigan y esto simplemente cede. Bien, ahora, a nivel de los sarcómeros también vamos a encontrar la presencia de bandas, o es la forma en la como han ordenado, bien, a las fibras. La banda A va de actina a actina. La banda M únicamente vamos a tener la presencia de miosina, bien, que está por aquí. La banda H, yo le he puesto el nombre de banda heterogénea, no sé si significa eso, pero a mí me ayuda a entender que voy a encontrar, bien, tanto actina como miosina. Repito, banda A únicamente actina, de actina a actina. Banda M únicamente miosina en la parte en medio. Y la banda H, la banda heterogénea, donde están las dos fibras, bien, actina y miosina. Luego tenemos, bien, a cada lado de los sarcómeros los llamados ejes o líneas Z, bien, Z por la forma en la que está, donde se anclan las fibras de actina. Y aquí, entre un sarcómero y otro, encontramos a la banda I o la banda intersarcómeros. Repito, no es que signifique eso, sino que a mí me ayuda a recordarlo y para ustedes también. Bien. Banda A, actina-actina, banda M, únicamente miosina, banda H, miosina y actina, la heterogénea. Y ahora tienes a la banda I, la banda intersarcómeros, que va de la actina de un sarcómero a la actina del otro. Bien, de acá a acá. En cuanto a la clasificación del tejido muscular, vamos a presenciar dos tipos. El tejido muscular de tipo estriado y el tejido muscular de tipo liso. A su vez, el estriado se subdivide, ¿bien?, en dos. El estriado que está como parte de los huesos, el llamado estriado esquelético, y el estriado que está como parte del corazón, el estriado cardíaco. Bien, el liso sigue siendo tejido muscular liso y únicamente se ubica a nivel de las vísceras, a nivel del sistema digestivo. Veamos las cualidades que presenta. Vamos primero con el estriado. Bien. En el caso del tejido muscular estriado esquelético, este es un músculo que nosotros podemos mover a voluntad, es un tejido voluntario. En cambio, el cardíaco es involuntario. Este tejido cardíaco a su vez es sostenido, se mueve de manera constante. Otra diferencia que vamos a notar entre ambos es de acuerdo al tipo de células. Vean, el tejido muscular estriado esquelético presenta células bien con varios núcleos y estos núcleos son de posición periférica, están alrededor. En cambio, a nivel de tejido muscular estriado cardíaco, presenta uno o dos núcleos y todos ellos son de posición central.
¿Bien? Entonces, esto nos va a permitir poder identificar qué tipo de tejido es el que tenemos en la pregunta o en el examen, el tipo de movimiento y el tipo de células. En el caso del tejido muscular liso, este también es un tejido de movimiento involuntario. Ustedes acaban de tomar desayuno, de comer algo, y luego de eso no se preocupan. Su propio tejido muscular se encarga de mover todo eso a través del sistema digestivo. También se caracteriza por presentar células alargadas o llamadas fusiformes, y estas células solamente presentan un solo núcleo, bien de posición central. ¿Ok? Entonces, chicos, esto vendría a ser el tejido muscular, con su única cualidad, la contractibilidad. Y ya para finalizar y que no nos gane el tiempo, tenemos al tejido nervioso. El tejido nervioso es considerado el tejido altamente especializado y presenta dos propiedades o dos características únicas. Uno, la capacidad de responder a estímulos externos o internos, la llamada irritabilidad. Y dos, pasar dichos estímulos o dichas señales de una célula a otra, la conductibilidad. Bien, son las dos características básicas del tejido nervioso. A diferencia del conectivo y el muscular que provienen del mesodermo, bien, el tejido nervioso proviene de la capa más externa. Se forma a partir del endodermo. ¿Bien? Pero de todos los componentes del tejido nervioso, las llamadas microglias son la única excepción, ya que las microglias surgen del mesodermo. O sea, todas las células que están ahí viendo se forman del endodermo, no, perdón, del ectodermo, la capa más externa, ¿sí? A excepción de las microglias que surgen del mesodermo. Y ya vamos a entender por qué. El tejido nervioso está formado por unas células muy importantes conocidas como neuronas, son las principales de dicho tejido, pero también lleva conformado a las llamadas neuroglias, que son células accesitarias, células que van a apoyar a las neuronas. Cuando analizamos el cuerpo de una neurona, vamos a notar que presenta una forma estrellada, ¿sí? El llamado cuerpo celular, o también se le conoce a esto como el soma. Chicos, en biología, soma significa cuerpo, ¿bien? De que algunos utilizan el término somático para referirse al cuerpo. Dicen células somáticas, células que forman al cuerpo, ¿bien? Entonces, en la neurona tenemos al cuerpo celular o soma. Este cuerpo tiene una forma estrellada con la presencia de unas extensiones conocidas como dendritas, ¿bien? La presencia de un núcleo central y también de una cola que se le conoce como el axón. Este axón va a finalizar en los botones terminales o el terminal axónico. A través del axón va a circular el llamado impulso nervioso. El impulso nervioso, cuando llega a los botones terminales, estos van a enviar la información hacia la siguiente neurona o a un músculo efector, un músculo que se pueda mover. Y este botón terminal puede pasar dicho impulso nervioso a la dendrita, puede pasarlo al cuerpo directamente, puede pasarlo a otro axón y nada más. Un botón terminal jamás se va a conectar con otro botón terminal. Esto no ocurre, por lo cual esta gráfica está errónea. Bien, de un botón terminal no activa a otro botón terminal. Tengan mucho cuidado con eso. Bien, como otro tipo de estructuras que también podemos encontrar a nivel de las neuronas, pero no están presentes en todas, vienen a ser las vainas de mielina. Estas vainas de mielina vienen a ser estructuras que se forman sobre el axón y que van a permitir que en estas zonas no haya carga eléctrica, por lo que el impulso nervioso va a viajar pero saltando de espacio a espacio entre las vainas de mielina. ¿Cómo se llaman estos espacios? Los llamados nodos o nódulos de Rampier. Bien, si un axón tiene presencia de vainas de mielina, el impulso nervioso viaja más rápido, ya no tiene que recorrer todo el axón, simplemente va pasando en cada uno de los nódulos de Rampier. Pero si un axón no tiene presencia de vaina de mielina, es axón puro, el impulso nervioso viaja un poco más lento porque tiene que recorrer todo el axón. Bien. Cuando el impulso llegó a la parte final, esta neurona va a liberar neurotransmisores, los cuales van a activar un impulso nervioso en la siguiente neurona. Bien, a esta neurona que acaba de liberar se le conoce como la neurona presináptica y la que acaba de recibir es la neurona postsináptica en un evento conocido como sinapsis. Y aquí viene otra característica importante de las neuronas.
Una neurona no está adherida, no está pegada a la otra. No hay o no existe continuidad. No son continuas, sino que van a presentar un espacio entre ellas. ¿Qué es lo que existe? Contigüidad. No son continuas, son contiguas. Palabra clave para verdadero y falso. Por último, tenemos que hablar acerca de las neuroglias, que son células neuronales que van a apoyar a las propias neuronas. Aquí tenemos el caso de los astrocitos. ¿De qué se encargan? Principalmente de la nutrición. Ahí pueden ver que el astrocito está adherido a un vaso sanguíneo para poder aprovechar los nutrientes y enviárselos a las neuronas. Luego tenemos a las células ependimarias, las cuales van a revestir cavidades internas, se encargan de tapizar las cavidades donde van a ir presentes las neuronas, como por ejemplo la cavidad interna del cráneo, como también tenemos la cavidad interna de las vértebras. Bien, ahí van a estar las células ependimarias. Las microglias van a participar en los procesos de defensa. Las microglias simplemente son macrófagos, macrófagos que han cambiado de nombre para poder pertenecer al tejido nervioso. Y al ser macrófagos, ¿bien? Recuerda que los macrófagos son parte del tejido sanguíneo y se originan del mesodermo. Por eso son la única excepción. Bien. Por último, tenemos a los oligodendrocitos y a las células de Schwann. Ambos se encargan de formar las vainas de mielina, pero cada uno lo van a hacer en zonas diferentes. Los oligodendrocitos van a formar las vainas de mielina de las neuronas que se encuentren en el sistema nervioso central. Quiere decir a nivel del encéfalo, a nivel de la médula espinal, mientras que las células de Schwann lo van a hacer a nivel del sistema nervioso periférico. Quiere decir la red de nervios que sale del encéfalo y de la columna hacia el resto de nuestro cuerpo. Así de simple. Bien, entonces chicos, eso vendría a ser el tejido nervioso. Ya nos hemos pasado un minuto. Hasta aquí sería la clase por el día de hoy, chicos. Espero que se haya quedado bastante entendible. Bien. De igual manera, recordad que cualquier duda, cualquier consulta, contamos con la plataforma Multichat para que hagan llegar sus dudas. Bien, coloco lo que viene a ser las soluciones bien, de esta semana, la semana 4. De igual manera, chicos, se los estoy copiando en la barra de chat. Bien, pues cuídense bastante, estudien un montón, protéjanse del corona, protéjanse del virus del mono y vacúnense a tiempo. Bien, nos vemos ya en la siguiente semana. Disfruten el fin de semana. Chao, chao.